Noche bien fría por estos lados, me imagino que por allá también está bien frío, así que acá estamos tratándole de hacer frente al frío y con muchas ganas y expectativas siempre de poder compartir con ustedes. La semana pasada fue de muchísima bendición. En esta semana vamos a tratar de abordar un tema complejo que generalmente lleva mucha interacción y por ahí el tema del Zoom es un desafío para lograr interactuar, ¿no? Porque estamos a la distancia pero bueno, si usted tiene alguna pregunta puede escribir en el chat, si no, ahí como vio abajo ahí a la derecha dice reacciones y le puede poner la manito o lo que quiera o simplemente me hace señas y ahí paramos para tratar de seguir conversando juntos. Entonces el tema de esta noche tiene que ver con la visión de reino, pero para conversar de la visión del reino necesitamos sí o sí hablar de qué es el reino de Dios. Y ahí es donde empezamos en un tema muy, muy difícil y complejo que pedimos que el Señor nos guíe para poder hablar de la mejor manera en cuanto a este tema, ¿qué es el reino de Dios? Muy bien, vamos a comenzar. Me van a ir viendo que por ahí muevo la cabeza de un lado a otro. No es que miro a alguien, tengo otra pantalla acá y por ahí tengo notas y trato de seguir las notas. Así que si me ven moviendo la cabeza, no es que me estoy distrayendo de nadie, sino simplemente es para ver algunas notas más. Muy bien, vamos a comenzar. El tema de esta noche tiene que ver con visión de reino. Pero para entender de reino tenemos que hablar de qué reino queremos enfocarnos, por supuesto, ¿no? Podemos tener visión de un reino que no tiene nada que ver con el Señor, y eso está claro, porque existen dos reinos, ¿no es cierto? Usted por lo menos ha escuchado o en algún momento de su vida en la fe cristiana ha oído hablar de dos reinos. Algunos los ponen diferentes nombres, el reino de Dios, algunos le hablan el reino del Mesías, el reino de Jesús, pero todos estamos hablando del reino de Dios. El reino de la luz es otra también de los sinónimos, todos referentes al reino de Dios. Pero por otro lado, has oído hablar el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino de oscuridad, lo que gobierna la tierra, y empezamos a hablar de otro reino. Eh, Hay que tener en cuenta algo cuando hablamos y ponemos en comparación esta realidad del reino de la luz y el reino de la oscuridad, es que no son antagónicos. ¿Qué es un antagonista, no? Es lo contrario a un protagonista, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que acá tenemos a un superhéroe, ¿no? Digamos, no sé, yo soy malísimo para los superhéroes, pero digamos, algún superhéroe conocido, el villano más popular en la historia es el antagonista, que tiene fuerza y que pelea al mismo nivel. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, Dios no tiene antagonistas, ¿no? Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Por ende, el mismo Satanás, que obviamente tiene poder y tiene libertad para operar, aún él es un ser creado por Dios, que en su momento y a su tiempo será juzgado. Entonces, es importante que cuando avancemos teniendo esto bien en claro. No hay un antagonista. Esto no es el yin y el yang. ¿Vio? El simbolito es el círculo con lo blanco y lo negro, o todo lo malo tiene algo de bueno, o todo lo bueno tiene algo de malo, esas cosas que... No, 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 no. No entremos ahí que estamos comparándolos de iguales a iguales. No, 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 no. Estamos hablando de la verdad del reino de Dios y el resto vamos a hablar del reino de las tinieblas que tiene poder, que opera, que trabaja, que tiene su sistema de jerarquía, que opera y que tiene dominio en la tierra en muchas cosas, pero no es un antagonista. Al fin de la historia está limitado a Dios. Al fin de la historia Dios va a juzgar a todos los que estén caminando en ese lugar. No, estamos de acuerdo hasta ahí, estamos para luego ir avanzando un poquito más en la palabra que el Señor nos quiere hablar. Muy bien, incluso si me acompañan rápidamente, Colosenses capítulo uno, ahí vemos una interesante ilustración donde habla del reino o el dominio de la oscuridad, ¿no? Eso es Colosenses capítulo uno, vamos a leer el versículo 13. Si quieren yo lo leo, después toman nota. En esta noche no voy a usar una presentación, sino voy a estar hablando, pero en algún momento
voy a tratar de hacer una ilustración con ustedes. Bien, dice la palabra del Señor, Él, hablando por Jesús, nos libró del dominio, perdón, hablando de Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios nos tomó a nosotros siendo pecadores y por la obra de Jesucristo fuimos trasladados de un reino, que era un reino dominio de oscuridad, al reino del Hijo, al reino de Dios. Entonces, esto primero nos marca una pauta. Quienes caminan en el reino de Dios son aquellos en cuales han tenido un encuentro y una transformación con el Mesías, con el Señor Jesucristo, por medio de la interacción del Espíritu Santo y por medio de la obra también de Dios Padre. Entonces, quienes entienden el reino de Dios son los que son parte del reino de Dios. Es importante, yo sé que suena muy básico, pero es importante afirmar esto, porque puede ser que querramos que personas entiendan y comprendan cosas cuando sus mentes están vedadas o cuando sus vidas están posicionadas en el reino de las tinieblas. Dice el texto que leímos que Dios nos trajo de la oscuridad a la luz. Quiero preguntar, ¿se escucha bien mi audio o está fallando? Porque se escucha bien, así que bueno, ahí Ana parece que tiene algunos problemitas. Bueno, seguimos ahí mientras logramos que se solucione ese tema. Muy bien, entonces tenemos el reino de la luz, el reino de Dios, el reino de la oscuridad, y lo que vamos a hacer ahora mismo, voy a intentar poder compartir algo. Yo soy muy malo, tengo una muy fea letra y soy muy malo dibujando, pero encuentro un gráfico que nos ayuda a entender más sobre el reino de Dios y quiero compartírselo, quiero dibujárselo mientras ustedes están hablando. Así que no sé quién me puede habilitar para que comparta pantalla, para poder compartir pantalla. No sé, Esteban, si vos sos el anfitrión de la reunión, así podemos Daniela te va a compartir en pantalla. Bárbaro, bárbaro. Ahí creo que ya, ahí estamos, muy bien, muchas gracias. Bueno, un segundito, ya vamos a... Muy bien, se alcanza a ver, ¿no es cierto? Hágame enseña, porque los veo por este lado. ¿Me ven? ¿Se ve algo? Ok, perfecto. Muy bien. Como les dije recién, estamos hablando del reino de Dios y el reino de este mundo o el reino de las tinieblas. Entonces, tenemos el reino de Dios. Les dije que tengo mala letra, ¿no es cierto? Ya les dije. Y tenemos por otro lado el reino de las tinieblas. Estos dos reinos no son compatibles. Hablamos de que no son iguales, que no son pares, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Lo que se mueve en un reino no compatibiliza con el otro, no hay forma. En este reino, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas, hay una cultura que se mueve. Por supuesto que hablamos de la cultura del reino, que son las costumbres, las formas de ser que son establecidas por el mismo Dios, ¿no es cierto? Es lo que entendemos como cultura de reino, pero también es interesante que en el reino de las tinieblas también hay una cultura, y esa cultura, podemos llamarla como quiera, pero para hablar directamente, es satánica. Y no tenga temor, no estamos hablando de un taller de guerra espiritual. Esto no es un taller de guerra espiritual, pero vamos a llamar las cosas por su nombre, para no tener ninguna, para no caminar fuera de lo que realmente la enseñanza nos está llevando. Ahora, el reino de Dios, que tiene su cultura del reino, tiene a alguien a cargo de todas las cosas, que gobierna y que pone las reglas y valores en el reino de Dios. Ese, según la Escritura, es Jesús. Jesús es quien gobierna
y quien redacta o pone los valores. Por contraparte, el reino de las tinieblas tiene a Satanás mismo gobernando y poniendo sus valores. Ahora, hay como una regla máxima que lidera o que maneja cada uno de estos reinos. En el reino de Dios, todo lo que hablamos, todo lo que aprendemos, todo lo que nos movemos, los principios, la cultura del reino, se centra en la verdad. Es importante que entendamos que el reino de Dios se fundamenta, se cimienta en la verdad, mientras el reino de este mundo, el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad de Satanás, se centra en la mentira. Mentira contra verdad. ¿Te das cuenta que no es un antagonista? Porque la mentira es mentira por donde sea. La verdad es única, irrefutable y totalmente inamovible. Mientras la mentira solamente es eso, excusas, cosas que pueden llenar un espacio, pero no cambian, no crean nada. Ahora, cuando hablamos en el reino de Dios y hablamos que el reino de Dios tiene su cultura, que Jesús es quien gobierna, pone los valores, hablamos que se cimenta en la verdad, pero ¿verdad acerca de qué? Verdad acerca de, por ejemplo, la creación. Verdad acerca del matrimonio. Verdad acerca de la familia. Verdad acerca del género. Verdad acerca de la vida, ¿no? No sé si estos temas te suenan relevantes en estos tiempos. Verdad acerca de la expresión, por ejemplo, sexual. ¿Qué más? ¿Verdad acerca del dinero? ¿Cómo manejar nuestro dinero? Acerca de nuestras almas. Entiéndase, alma, emociones. Y esta lista puede seguir escribiéndose y es totalmente larga y llena de valores del reino, pero que no nos podemos olvidar que están centrados principalmente en la verdad. Ahora, por contraparte, el reino de las tinieblas también tiene mentiras con respecto a la creación, al matrimonio, a la familia, al género, a la vida, a la expresión sexual, al dinero, al alma, y etcétera, ¿no? Y también una lista larga, pero que son lisa y llanamente mentiras. Ahora, yo le dije que no hay compatibilidad entre el reino de Dios y el reino de este mundo. No hay compatibilidad, no hay forma de decir, bueno, yo estoy con un pie acá y estoy con otro pie acá. No, bueno, yo estoy en el medio, porque aún decir que estoy en el medio, mira, hay gente que dice, no me interesan los valores del mundo ni del reino, yo tengo mis propios valores, y piensan que están de alguna manera viviendo la vida a su manera y que no tiene nada que ver, no soy religioso, no tengo nada que ver con la religión, no me interesa esto del reino de Dios, nada, pero la verdad que ellos en realidad son presas de la mentira. Se autocreen que están en una posición diferente, pero finalmente están cayendo en la mentira y están dentro del reino de las tinieblas, ¿no? Este gráfico quería que lo tuviéramos presente para que podamos seguir avanzando en lo que Dios nos está hablando hoy. No solamente esto queda acá, la palabra nos dice que Satanás se viste como ángel y lo engañar a los hijos de Dios. Pero hay una realidad en esta conversación que estamos teniendo. Si yo estoy acá, soy del reino de Dios,
y por alguna razón decido aplicar los valores del reino en el marco del reino de las tinieblas, la realidad es que la cosa no va a funcionar. Lo que va a existir va a ser confrontación. Yo sé que usted tiene que aprender a leer chino cuando vea mi letra, pero es confrontación. Ahí dice confrontación, y con el acento y todo. Ahora, es una confrontación. Y piense un poquito, no quiero ir a la polémica de lo que vivimos en cuanto al aborto, a la igualdad de género y todas estas cuestiones. Pero cuando a veces nosotros tenemos naturalmente confrontaciones, porque estamos posicionados en los valores del reino que naturalmente se chocan con los valores de las tinieblas. Pero también sucede, y acá es lo más triste, hermanos, que personas traen valores, pensamientos del reino de las tinieblas y los permean dentro del reino de Dios o intentan permear y quieren llamar santo a lo que es pecado. Me está siguiendo hasta ahí, ¿no? No puede existir esto. El reino de Dios tiene sus reglas, sus culturas y nada puede mover de un lado a otro. Necesitamos entender esto porque no estamos hablando del reino de Germán, no hablamos del reino de la denominación bautista, no hablamos del reino de la corporación cualquiera, no hablamos del reino de las iglesias evangélicas, estamos hablando del reino de Dios. Y nosotros tenemos la posibilidad de elegir por la obra de Jesucristo, como leímos en Colosenses, ser llevados del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino del Hijo, al reino del Mesías, donde tenemos a Jesús quien gobierna, quien tiene una cultura de reino, quien se mueve en la verdad y quien nos enseña y nos muestra valores en todas las áreas de nuestras vidas. Y también tenemos que ser conscientes nuevamente de que no hay forma de conectar el reino de Dios con el reino de las tinieblas. No hay forma de querer permear valores, mentiras de este lado, para que luego sean llamadas verdades. ¿Mm? ¿Alguien dejó el micrófono prendido? Creo que Tere, si no me equivoco, Tere, tenés el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Entonces, teniendo esto en claro, entendiendo cómo es esto, es que vamos a tratar de seguir avanzando. Bien, hasta acá era lo que quería mostrarle en este gráfico. Gracias por tener la capacidad de poder entender mi letra. Soy malísimo dibujando y todas esas cosas, pero bueno. Muy bien, ahora vamos a tratar de seguir avanzando en el tema. Entonces, hablamos del reino de Dios, hablamos de esta diferencia, hablamos de las reglas de las que no hay compatibilidad, pero sí hablamos de que hay intentos a veces del reino de las tinieblas de permear dentro del reino de Dios con estos valores que son equívocos y que de alguna forma nos quieren hacer llamar santo lo que es pecado, ¿no? Y de esa forma también llamar pecado lo que es santo, ¿no? Y no quiero entrar mucho a discutir en ese tema, pero podríamos hablar bastante. Ahora quiero que vayamos de vuelta a la Escritura. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 3, donde está el relato de Juan. Usted sabe, todo el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel principalmente y del mover del pueblo de Israel. Luego entendemos este momento en el que Israel pide un rey y Dios trae un rey, pone un rey, aunque no estaba muy de acuerdo, establece un rey. Ese rey no funciona muy bien. Ahí Dios levanta otro rey, David, y luego ahí sigue todo un tema hasta que el reino se divide en dos y hay todo un mover, ¿no? del pueblo de Dios, del
pueblo escogido de Dios y todo un peregrinaje, ¿no? A través de los años, cerca de Dios, lejos de Dios, con reyes que hacen lo bueno, con reyes que hacen lo malo, con conquistas, con peleas, con batallas épicas, como podemos ver en las películas, y nos habla mucho del reino. Pero cuando Jesucristo viene, y lo vemos específicamente en el Nuevo Testamento, de hecho, antes de que Jesús se hubiera proclamado el Mesías, ya Dios había levantado una persona quien debía preparar el camino para Jesús. Y no solamente prepara el camino, sino que Mateo lo expresa de una manera muy interesante. Capítulo 3 de Mateo, vamos a leer un par de versículos, creo que vamos a leer nomás solamente hasta el 3. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, escuche bien, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien se había escrito el profeta Isaías, una voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, y continúa el texto. Pero quiero que nos centremos específicamente en lo que Juan decía. Su máxima, su expresión era, arrepiéntanse, ¿pero por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, la gran pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Es una de las preguntas súper difíciles de expresar. Podemos citar algunos textos bíblicos, pero aún nos va a faltar entendimiento. Y ya vamos a llegar a un punto y vamos a ver aún en el relato bíblico, quienes pasaron tiempo aprendiendo del reino, al final de la historia les costó comprender y ellos mismos hasta cuestionaron o hicieron las preguntas que no correspondían. Ahora, Juan el Bautista habla de que el reino se acercaba. Capítulo 4 de Mateo, un poquito más adelante, vemos a Jesús, versículo 17, Mateo 4, 17. Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y cuál era la expresión, la predicación de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra a través del nacimiento virginal y de sus pasos en la tierra y en el comienzo de su ministerio, de esos 3 años poderosos que vivió en la tierra. Jesús comenzó a establecer su reino, reino que se está estableciendo, que sigue estableciéndose y que va a ser completado cuando Él regrese en gloria. Entonces no hablamos ahora de un territorio, no hablamos de un grupo, sino hablamos ahora de un sistema, como vimos hace un tiempo, hace unos minutitos, de valores, donde Jesús es el rey, el que gobierna. Juan el Bautista dice, arrepiéntanse porque el reino está cerca. No era porque estaba bajando algo del cielo a la tierra, una invasión, ni tampoco era otra cosa. Lo que era que el mismo rey estaba caminando en la tierra. El mismo rey se hizo hombre y caminaba en la tierra. Les dije que este tema del reino ha sido complejo para entender. Y además, yo me declaro delante de ustedes limitado en mi razonamiento para entender en profundidad lo que es el reino de Dios. En algunas discusiones de estas de gente que sabe y que estudia mucho, y hablando en esto del reino, muchos llegan a la conclusión de que Dios lo hizo de manera intencional. Nos puso una limitación para no lograr comprender el reino de Dios, porque es tan grande el concepto que excede nuestras capacidades humanas para razonar. Lo único que nos toca es creer, caminar y seguir la cultura y el liderazgo o el gobierno de un rey, ¿no? Y después vamos a hablar de algunas características del reino de Dios. Pero, mire, Jesús enseñó diferentes parábolas acerca del reino de Dios. Y usted puede leer en los evangelios diferentes, dice, el reino de los cielos es igual a, y empieza toda una explicación. Pero cada una de esas expresiones va pintándonos pinceladas de lo que es el reino, pero aún así no alcanza a dibujarnos completamente lo que es el reino. Mire esto, no solamente Jesús habló cuando Él caminó en la tierra, sino cuando Él muere en el madero, y Él baja a la profundidad y arrebata del enemigo la llave de la vida y la muerte, y Él es
vuelve y resucita y camina con los suyos, él siguió hablando del reino de Dios. Él siguió enseñando. Mire, vaya rápidamente a Hechos capítulo 1, por favor. Si tiene ahí a mano el texto bíblico, Hechos capítulo 1. Vamos a tratar de leer el versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Está hablando de Jesús. Recuerda ahí, Jesús ya se le apareció, ya había caminado con aquellos que andaban en Emaús medio perdidos, yendo para el otro lado. A Tomás ya le había mostrado, ya le estaba dándole las pruebas de que él era el Cristo resucitado. Y dice, durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Acerca de qué le habló Jesús resucitado? Acerca de su reino. Y no habló un día, no habló una hora como lo vamos a hablar ahora. Llevo 25 minutos, ya me quedan 25 minutos. No habló, él habló. El rey de ese reino, ya coronado, resucitado en gloria, caminando ahí en medio de sus seguidores, les habló del reino. Y uno dirá, wow, estos discípulos sí que la tenían clara, ¿no? Sí que supieron todo, aprendieron de primera mano de Jesús de qué se trata esto del reino. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él, los que escucharon 40 días acerca del reino de Dios, le preguntaron, Señor, ¿es ahora que vas a establecer el reino a Israel? Y yo no sé si usted toma dimensión. Jesús estuvo hablando del reino de Dios y habló 40 días, y no solamente habló 40 días, sino todo su ministerio, su vida ministerial, habló del reino de Dios, y ya a minutos de ser levantado en gloria, de ser ascendido a los cielos, sus seguidores, sus íntimos, los que caminaron con él, le volvieron a preguntar si el reino de Dios, del reino de Israel iba a ser ahora o más tarde, ¿no? Quizá si Jesús hubiera sido un ser humano, hubiera sido medio Germán, lo que hubiera tenido era mucha frustración. Invertí tanto tiempo hablando de este tema y todavía no lo entienden. Pero la realidad es que es un tema tan complejo que sería de alguna forma pretender que vamos a comprender la profundidad del reino. Yo creo que toda nuestra vida vamos aprendiendo del reino de Dios, vamos caminando y vamos entendiendo profundamente más acerca de este reino, ¿no? Entonces, le preguntó y Jesús, interesante, él no respondió quizá como Germán hubiera dado la respuesta diciendo, ¿cómo? 40 días y no entendieron. Le dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de la vista. Ellos quedaron mirando, fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Quería darle el marco completo de este texto, especialmente el versículo 8 que mucho conocemos y mucho citamos, pero a veces nos olvidamos todo el cuadro pintado en este capítulo, ¿no? Jesús había pasado tiempo hablando del reino, no habían entendido el reino, y Jesús le dice con palabras tiernas, no les toca a ustedes entender. Esto tiene que ver con lo que Dios va a hacer. Hay cosas que están limitadas a nosotros, pero sí hay algo que tenemos que entender. De la misma manera que los discípulos necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el sello
que muchas veces nos impulsa a caminar en cosas que no podemos razonar ni comprender con nuestra mente, pero tienen que ver con el reino de Dios, tienen que ver con hacer grande el reino de Dios, porque ahora tu labor y mi labor es hacer visible el reino de Dios en la tierra, para que el reino de Dios siga creciendo y se siga estableciendo hasta que Jesucristo llegue en gloria. Me interesa mucho cómo los galileos, estos seguidores de Jesús ellos quedaron mirando fijamente al cielo, ¿no? Quizá anonadados. Siempre cuando miramos para arriba naturalmente se nos abre la boca. Quedaron boca abierta. Y debe haber sido magnífica la imagen, pero no debía ser todo eso. Ellos tenían que seguir. ¿Cómo será que ellos tenían que seguir? Que Dios mandó un ángel que diga, muchachos, ¿qué están mirando? Ya está, ese Jesús fue al cielo. Dice, Él va a venir otra vez y va a venir en gloria, pero vamos, ustedes tienen que seguir avanzando. Y creo que a veces nosotros tenemos quizá el problema de quedar estancados en algunas cosas que nos pueden parecer hermosas y bellas, pero no es todo. Si estás preparándote, si estás recibiendo herramientas del Señor, estás sacando el máximo provecho de este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, estás preparándote, pero la preparación no es el fin. La preparación es el medio para que te vuelvas en un hombre, una mujer que hace visible el reino de Dios, que hace que el reino de Dios se extienda en la tierra. Toda herramienta que podemos recibir tiene que ser y tiene que servir a los propósitos del rey. Esto es interesante porque hay principios en el reino, principios tan básicos como si Jesús es el rey, todo lo que el rey dice es ley, no es otra cosa. Podemos cuestionar un montón de cosas. Nosotros vivimos en sistemas de gobierno democrático donde si algo no nos parece de acuerdo, rápidamente podemos salir a las calles y decir no estamos de acuerdo, quemamos alguna llanta y hacemos ruido, prendemos, no sé, usted sabe lo que se puede hacer, ¿no? Pero no es así como funciona el reino de Dios. Lo que el rey dice se obedece. Lo que el rey dice es ley. Lo que el rey promete, sus decretos son verdad. Y estamos hablando no de un reino natural, estamos hablando del reino de Dios, donde Jesús es el rey. Entonces, Jesús es un rey que no puede ser revocado por nadie. Esa autoridad que ha sido dada por el rey, es esa autoridad que lo lleva a decir a Jesús en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es interesante que esa declaración la hace Jesús ya habiendo cumplido su razón de ser en la tierra. Él había recibido todo, él ya había ganado esa autoridad para ser quien lleva y gobierna el reino de Dios. Entonces, la palabra del rey, como dije, es ley, no puede ser cuestionada. El rey elige cómo desarrollarse y cómo hacer las cosas. Nosotros solamente tenemos que obedecer y caminar como Él nos marca, y solamente nos toca eso. Pero también hay que entender que si hay un rey, hay un señorío. Y un señorío quiere decir que Él tiene autoridad sobre los ciudadanos, sobre los súbditos. Autoridad para poder sacar, poner y hacer lo que Él quiera. La pregunta es, si usted ha tenido un encuentro con Jesús, como leímos al principio de Colosenses, que lo sacó de la oscuridad y lo trajo al reino del Hijo. La pregunta no es acá si Jesús es su Salvador, la pregunta es si Jesús es su Rey. Si Él tiene autoridad, si usted rindió todo lo que usted tiene a las manos del Rey. Si usted reconoce que la profesión, el trabajo, las capacidades que le han sido dadas son solamente para servir al Rey. O usted piensa que todo eso que tiene es suyo. Quizá la casa donde usted está le costó dinero, la está pagando. Y usted piensa o puede llegar a cometer el error de pensar que es suya. La verdad es que no. Usted, si es un ciudadano del reino, y si usted vive en el reino de Dios, usted sabe que todo lo que tiene le pertenece al Rey. Las decisiones que usted tiene que tomar en la vida no son basadas 100% por tu capacidad de pensar. Tienen que ser basadas según las órdenes del Rey, según el señorío de Cristo.
Sé que suena fácil, por supuesto que es fácil decirlo, pero de decirlo y a vivirlo hay un abismo gigante. Caminar en el reino de Dios es naturalmente hacer visible el reino. Tu vida debe ser diferente, otros deben ver, deben notar la diferencia. Y usted sabe que la diferencia que hablo no es de que yo me ponga una corbata y un terno y una Biblia grande bajo el brazo para que digan ahí va un ciudadano del reino. Eso no es. Es que tus acciones, tu manera de vivir, tu manera de resolver las situaciones, aún tu manera de transitar tu enfermedad, debe mostrar al reino de Dios. Usted dice, bueno, ¿por qué tiene que ver con esto de visión de reino? Bueno, tiene mucho que ver con esto de visión de reino. Y lo que estoy pretendiendo hacer en estos minutos es dejar sentar las bases para luego hablar de una cuestión más práctica en cuanto a cómo desarrollar ministerios que puedan interactuar con diferentes actores en el reino y poder tener esta mentalidad y esta visión del reino. Pero sin antes sentar las bases del reino de Dios, todo lo que podemos hablar no tiene sentido, carece de sentido. Solamente los hijos de Dios, los que han aceptado la obra de Cristo, pueden vivir, habitar y dejarse gobernar por el reino de Dios. Ahora, esto no es algo que se acabó con la resurrección de Jesucristo. Usted puede leer mucho más adelante a Pablo hablando. De hecho, Jesucristo mismo envía a los 12 y los envía a que vayan y prediquen el reino de los cielos. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, escuchen bien que esto es relevante, prediquen este mensaje. Fíjense cuál era el mensaje: el reino de los cielos está cerca. Siempre el mensaje de Jesucristo tuvo y giró en torno del reino de Dios, porque ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir. Es el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios se está expandiendo, el reino de Dios está avanzando. Nosotros somos parte de ese reino que avanza y nosotros debemos ser parte de aquellos que comunican el reino de Dios. Pablo mismo en Hechos 20, 25 dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes ha andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Esa extracción de este versículo en esa conversación, Pablo está diciéndole que él mismo ha estado hablando y predicando el reino de Dios, y no solamente él, ha estado con otros más predicando, que quizá en la escritura no hay detalles, pero sí han estado hablando del reino de Dios. Hermano, usted ha estado viviendo el reino, ha estado hablando del reino de Dios, ha estado mostrando con otros el reino de Dios, porque si no lo está haciendo, no está siguiendo las órdenes del rey. Hay una hermosa cantidad de versículos que hablan sobre lo que es el para que les quede como una nota. Ahí quedó. Pero son textos bíblicos que hablan del reino de Dios. Mire, no podemos avanzar en tener una visión de reino si no comprendemos, o por lo menos meramente no entendemos que nuestra vida debe estar sometida bajo el rey, para que nuestros ojos sean abiertos. Me gustaría mucho poder tener una conversación ahora y dar la posibilidad que pudiéramos charlar. Pero tengo una pregunta para hacerles a usted. A la luz de lo conversado, cuando hablamos del reino de Dios, cuando nuestros ojos se abren y empezamos a creer en este reino de Dios, y nos sentimos ciudadanos del reino de Dios, ¿cuál es su mirada a usted frente a cosas que lo incomodan? Voy a aclarar esto. Porque muchas veces, como cristianos evangélicos, mi tradición es bautista. Yo crecí y soy ordenado pastor bautista. La iglesia bautista tiene cierta doctrina o creencias que podrán estar de acuerdo o no con la tuya. Podremos decir la salvación se pierde, no se pierde, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo solo se ve con hablar en lenguas o no, y podemos entrar en un montón de estas discusiones que tiene
sustentos y argumentos desde ambos lados. Pero muchas veces, tenemos la tendencia, cuando estamos hablando del reino de Dios, de creer que el reino de Dios es lo que yo he conocido hasta hoy. Por eso te empecé a hablar de que nuestra mente puede estar limitada. Entonces, creo que el reino de Dios es solamente aquellos que piensan como los evangélicos bautistas. Entonces digo, esa es la única forma de vivir el reino de Dios. Esa es la única manera, esa es la sana doctrina. Usted ha escuchado quizás esa expresión de la sana doctrina. Gente se ha peleado, pero de a puños, por el tema de la sana doctrina, cuando nunca fue el plan del Señor llegar a esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted ve al resto de sus hermanos en Cristo? Especialmente aquellos que son diferentes, muy diferentes. ¿Los ve como parte de la fe, de la familia de Cristo? ¿Los ve dentro del reino? ¿O los ve como locos o como personas que no entiende o que dice, yo no puedo trabajar? ¿Por qué? Para poder servir y tener una visión del reino, usted tiene que poder trabajar, poder ministrar, poder interactuar con diferentes expresiones del reino. Y entender que mis hermanos pentecostales son parte del reino igualmente que los hermanos presbiterianos, igualmente que los hermanos bautistas, y podemos seguir haciendo la lista gigante. ¿Cómo está su corazón a la hora de interactuar con personas que son diferentes a usted? ¿Las considera parte del reino de Dios? ¿Las considera como sus hermanos en la fe? ¿O usted piensa que usted es el dueño de la única verdad? Yo no sé si se comprende lo que estoy diciendo, ¿no? Y te lo digo, aunque suena con el acento cordobés, que te lo digo medio serio y enojado, no te lo digo serio y enojado, te lo digo de corazón para que podamos de alguna forma conversar en este punto y poder escucharte qué pensás de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos caminando en el ministerio, especialmente en el mundo de las misiones, desde este lado, en donde ya la iglesia evangélica está establecida, hay un montón de diferencias. Y espero que usted pueda entenderme y si no, trate de esperar que termine de decir todo. Pero nosotros, por ejemplo, decimos no tenemos ninguna interacción, ni mucho menos trabajar en conjunto con personas católicas. Porque decimos ellos adoran a ídolos, ellos tienen esto, y tenemos una lista de argumentos muy real, muy concreta, a la cual yo suscribo y digo, estoy de acuerdo en eso. Y no hay casi muy pocos esfuerzos de trabajar en conjunto de este lado del mundo. Cuando usted va a un país donde el evangelio está empezando a caminar, países, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Níger, que es un país en África, donde el cristianismo es el 0,2% y en la mayoría, el 98% de la gente es musulmán y el otro porcentaje se pelea en animistas y tribales. Usted llega a esos contextos y a los que están misionando en esos contextos están trabajando codo a codo y le llaman hasta hermanos a personas que manifiestan abiertamente ser católicos apostólicos romanos. La pregunta acá, ¿qué sucede? ¿El misionero que está en un campo así se le transforma el cerebro y está haciendo una locura? ¿O será que nosotros de este lado del mundo estamos tan cerrados en nuestra manera de ver las cosas que creemos que esta es la única manera? Esta es la única forma. Así como usted me ve a mí dentro de este cuadradito, esa es la única forma. Todo lo que está fuera de esto, no sirve. Como no lo veo, no lo creo, no existe. Preguntas que hago para que usted pueda pensar y reflexionar. Ojo, no soy un ecuménico en el sistema de decir, bueno, ahora Germán el ecuménico, y de hecho te quiero decir que la palabra ecumenismo tiene muchas acepciones y no es tan mala como nos han dicho, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto de andar con el papa del brazo y andar de acá para allá. No va por este lado. Porque solamente uso ejemplos que quizá son comunes a nosotros, por lo menos de alguna forma, usted y yo nos hemos topado con algún tipo de situación en las cuales hemos dicho, no, yo a esto, no, esto está mal,
Esto no puede seguir así. ¿Cómo cómo hacemos para desarrollar una visión de reino a la luz del rey y no a la luz de mi liturgia o de mi religión? ¿Cómo hacemos para que nuestros ojos vean mucho más allá? Y es ahí donde yo les dejo la pregunta a ustedes y me gustaría escucharles. ¿Cómo ustedes creerían que deberíamos hacer para no caer en estas mentalidades cerradas y poder seguir siendo fiel al Rey, a Jesús y a sus valores y a su reino? Bueno, hecha la pregunta con mucha previa, quisiera escuchar a alguno de ustedes, a ver quién se anima a decirme algo. Ahí Danita me parece que se animó. Sí, Germán. Eh, Creo que para mí el modelo por excelencia va a ser siempre Jesús. Y, y Él es la clave como para romper estos paradigmas de diferencias doctrinales. En este último tiempo igual he analizado mucho el tema de las doctrinas. Y hay que entender que las doctrinas no son absolutas. La palabra es absoluta, pero las doctrinas son relativas, porque tiene que ver con una historia de trasfondo, se crearon en base a filosofías humanas de siglos pasados. Entonces, también nuestra teología está muy basada en la cultura griega, romana, y etcétera. Entonces, cuando nosotros como cristianos entendemos la palabra y entendemos a Cristo y quién es Él, nos vamos como dejando de lado las culturas y entramos a la cultura del reino. O sea, yo creo que la clave y la base es Cristo. Cuando tú entiendes quién es Cristo, qué vino a hacer a la tierra, en la misma época de él, los judíos se le opusieron cuando él fue a Samaria y él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Él rompió una cultura en ese momento y es ahí cuando él muestra o establece su reino. Entonces, creo que cuando nosotros más nos acercamos a Cristo es cuando vamos dejando nuestra propia cultura, nuestros prejuicios, y lo dejamos obrar a Él. Y es como empezar a mirar a través de la óptica de Cristo. Entonces, la palabra incluso la podemos ir entendiendo de manera más profunda y más clara, dejando un poco de lado nuestras propias enseñanzas o doctrinas, ya sea calvinista o arminiana o lo que sea, pero cuando entras a la cultura de Cristo, es como Él es el camino, el centro, la base, para que no existan estas diferencias con otras culturas y con otros hermanos de distintas denominaciones. Excelente, gracias. Muy buen aporte, me encantó. ¿Alguien más quiere expandir esto? Porque creo que todos necesitamos escucharnos unos a otros, diferentes posiciones. A ver, ¿quién más se anima Yo a ampliar? Sí, quiero decir venga. algo. Hola, buenas noches. Creo que limitar a Cristo en los evangelios es bastante pobre. Hablar de Cristo en cuanto a Mateo, Lucas, Marcos y Juan es bastante pobre, porque Dios nos relata la vida de Dios y de Cristo a través de Génesis hasta el Apocalipsis. En ello, y podemos citar desde el Génesis al Apocalipsis diferentes juicios y condenaciones de Dios hacia la idolatría y hacia el ecumenismo, llamémoslo de esa forma, con culturas paganas. Yo, a lo que comentaba usted, yo soy bastante reacio a eso. ¿Por qué? Porque quizás en la estrategia humana podemos decir, sí, quizás esto es válido y los hermanos o los misioneros que están trabajando en Níger puedan convivir y activar en la realidad que ellos viven allá con católicos y su cultura, pero realmente está en los planes de Dios, realmente está basado en lo que dice la Escritura, porque Dios mismo condena la idolatría
en muchos pasajes desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, ¿Dios se contradice? Claro que no. ¿La Biblia se contradice? Claro que no. Entonces, son estrategias netamente humanas para buscar un propósito, obviando la voluntad soberana de Dios, o está en la voluntad de Dios. Gracias, Benja. Muy buen punto, excelente. Concuerdo en muchas cosas las que decís, pero también tenemos que entender que la idolatría es mucho más que venerar un pedacito de madera, ¿no? La idolatría de este tiempo que vivimos dentro de la iglesia evangélica es muy triste. Ponemos a personas, a hombres, en lugares de casi a la altura de Dios, y como hablamos hace un rato, Jesús es el rey, lo que Él dice, el soberano, sí, ya te voy a pasar, Robert. Pero es interesante que a veces algunas tradiciones ponemos a hombres casi a la altura y al nivel de Cristo. Creo que una de las claves, yo la escuchaba a Anita y te escucho a vos y veo muchas cosas en común, aunque puedan decir, no, pero esto está cruzado. Yo entiendo, la escritura completa nos revela a Cristo, pero también creo que nuestro corazón debe ser volcarse al Señor, volcarse a la Escritura, recibir de Él y entender, y creo que acá está la clave, de que yo soy limitado y que hay cosas que no las voy a entender y que hay cosas que le voy a buscar la vuelta y no la voy a encontrar, y quizá eso sea también parte de la soberanía del Señor, en cuanto yo diga, Germán no ha sido llamado a juzgar a nadie, Germán ha sido a hacer una labor. El Señor traerá quienes separarán la cizaña, ¿no? Y Él envía esos obreros. Yo no soy llamado a eso, ¿no? Entonces, ahora sí, Robert, por favor, te damos ahí. Disculpa, pero la Biblia nos llama a juzgar con justo juicio, no, tampoco es tirado de la mecha decir que no somos llamados a juzgar. Dios nos llama a jugar con justo juicio. Referente a eso dice la Escritura. Ajá. Yo entiendo lo del justo juicio, pero no somos llamados a juzgar a las personas. Yo no puedo decirle a alguien, usted está caminando en pecado porque quizá no sea lo que a mí me parezca lógicamente y lo que yo tengo que entender. Pensemos en la figura del reino. Un rey toma una decisión y no va a consultar a la gente plebeya, le va a decir, esto es así. Yo puedo estar diciendo, no me parece que sea la mejor manera, pero yo tengo una visión limitada. La posición que tengo está limitada con respecto a la posición de Dios. Entonces yo siempre voy a tener una mirada limitada. Por supuesto, tengo la asistencia del Espíritu Santo, tengo la capacidad de razonar y entender, pero aún así tengo que dar cierto margen a que soy un ser humano y muchas veces me equivoco. Por ejemplo, miremos en nuestra propia vida. Cosas que hoy decimos y entendemos que son así, hace 3, 4 años, quizá no la entendíamos de esa manera. Porque el peregrinaje de la vida, de caminar de la mano del Señor, nos hace crecer y avanzar y entender cosas que en un momento fueron innegables. O, un ejemplo, en los 90 yo no podía concebir que alguien predicara la palabra del Señor y no tuviera una corbata. Para mí era pecado. Y te puedo asegurar que peleé y bajé gente del púlpito porque decía, esto muestra que no está sujetado. Y está. Hoy han pasado años y mi visión es diferente. Entonces yo no estoy diciendo que vamos a traer cosas del mundo y vamos a decir esto ya ahora, esto es a lo que es pecado decirle santo. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que hay cuestiones que vamos aprendiendo y que la iglesia evangélica, los que somos parte de la iglesia evangélica, también hemos cometido errores en la historia. Hemos cometido errores en la historia, en nombre de Cristo hemos cometido errores, atrocidades. Y las personas que llevaron adelante esas atrocidades quizá decían, no, estoy siendo fiel, quizá hemos tenido hasta el mismo corazón de Saulo, con ese celo por Dios y por Jehová, perseguía a la iglesia, sin irme a un extremo tan grande, pero hemos tenido actitudes que quizá no han sido de las mejores, y al paso de los años y a la luz de muchas cosas y de vivencias, nuestros ojos entienden más y pueden comprender y aplicar más gracia, y por supuesto entender que al final de los días
quien va a dar cuenta al Señor es Germán de Germán mismo. Yo no voy a dar cuenta por nadie más. Sí tengo que comunicar el mensaje, mostrar el reino, tener la capacidad de decir, no, esto no está yendo bien, esto es una locura, y decir, no, yo en esto no me meto, pero en otras cosas donde Dios puede estar obrando. Es así, Dios es soberano, Dios no se contradice, Dios no se contradice, es real, pero tengamos en cuenta, ¿no? Especialmente decir, ¿cómo esto qué es idolatría? Pero también podemos tener un espejo para ver nuestra idolatría que tenemos hoy dentro de nuestra iglesia evangélica y aún no en nuestras vidas, ¿no? Roberto, perdón, yo te tomé mucho tiempo, Roberto, te doy el tiempo a vos, no quiero seguir hablando. Dale, Robert. No, todo bien, todo bien. Yo quiero hablar lo que pasa es que hay personas tenemos un grupo que no todos tienen el mismo nivel de conocimiento, y yo me incluyo en los que tienen menos conocimiento. Solamente quiero agregar algo, creo que tal vez puede servir. Miguel Valenzuela, mi obispo, él viaja, me recuerdo si fue a Nicaragua o hace un par de años atrás, ¿no? A Nicaragua o fue a Australia, no me recuerdo cuál fue el de los dos países. Él es evangelista. Nosotros si traemos, tenemos algo, la escuela tiene algo de esencia de evangelismo y temas, es porque, de una esencia especial de lo que es las misiones y que las señales le puedan seguir, es a través de una porción de él que salió también. Él fue a uno de esos países, no recuerdo cuál de los dos, y se hace una gira de campaña. Perdón por agregar un testimonio, espero no, dale. No afectar la teología de nadie. Y él entra a la iglesia, en el cual tenían una iglesia que tenía agendada alrededor de 80, 100 personas. Él predica y obviamente que él es evangelista y predica un mensaje evangelístico dentro de la iglesia, valga la redundancia, hace un llamado adelante de la iglesia y pasó la mitad de la iglesia. El pastor pensó que el obispo Miguel, para no decir que es un testimonio antiguo, porque es algo cercano, y pasó la mitad de la iglesia, y él nuevamente hace el llamado, pasaron 70 personas, y él llamó al diácono, al líder, dijo, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Sí, claramente. Hace por tercera vez el llamado, y pasan alrededor de 100 personas. Solamente quedó el portero en la puerta, y pasó toda la iglesia, y en el último llamado pasaron los pastores. Entonces, dijo, ya la embarré, hizo la confesión de fe como lo hacemos los cristianos, ¿cierto? Y decimos, son todos salvos. Y después, él no se pudo quedar con esto. Me dijo, Roberto, yo no me puedo quedar con esto. Tuve que ir a consultar al pastor, me invitó a comer después de la reunión. Y después de la reunión el pastor me dice, obispo, tengo que conversar con usted. Ellos eran católicos carismáticos. Y en un culto de que ellos hacen católico carismático, descendió el Espíritu Santo. Sí. Lo bautizó a él, bautizó a su esposa y a una cantidad de personas. Y ellos no sabían qué había pasado, no sabían qué había sucedido, ellos no entendían. Y había sido alrededor de 3 o 4 semanas antes que él llegara. El tema es que esa llegada de él a ese lugar le dio la posibilidad de entender muchas cosas, y el obispo terminó por realizar una obra misionera y poder aconsejar que él pudiera tratar de apegarse a otro pastor con mayor conocimiento y alinear todo eso. Pero es increíble cómo Dios toma, podía haber tomado a alguien de la misma ciudad, del mismo lugar, del mismo Nicaragua, otro pastor, pero no, mueve a alguien de Chile y lo mueve a ese lugar, y Dios se toma ese tiempo, se toma la forma, y como ahora, para mí es algo sobrenatural, es algo hermoso, que Dios diciendo en la iglesia no le pregunte a nadie, ¿cierto? Y más encima a personas que ni siquiera tienen el conocimiento de lo que va a suceder, ni siquiera una palabra o algo, no sé, un rema, algo literal, algo teológico, no, descendió Dios, bautizó la iglesia, y la iglesia hasta el día de hoy sigue creciendo en número, y es una iglesia enorme en aquel lugar. Entonces, para agregarlo, Dios no tiene, Dios es muy grande. Creo que nuestra forma de pensar
muchas veces nos lleva a cometer errores, a no cumplir el gran llamado que tenemos nosotros, que es el ministerio de la reconciliación. Y lo otro, también pasé por lo mismo de poder, solamente termino con esto, cuando comencé con mi obra evangelística hace muchos años atrás, fui evangelista, ya no lo soy ya, y también prediqué mucho arrepentido y convertido, y me resultaba, se convirtió mucha gente, muchos milagros, todo el tiempo. Pasó algo conmigo y voy a abrir mi corazón hacia ustedes. Pasó cuando entendí la otra parte del Señor. Yo pensé que todos tenían que estar al nivel, que todos tenían que andar con ala y con aureola. Pasó cuando me caí y me tropecé. Ustedes entienden de lo que les estoy hablando, ¿cierto? Y no fue un tropiezo. Fueron uno, otro sobre otro, y no me podía levantar. Hasta que el Señor vino y tomó esa persona que tú ni siquiera te imaginas, llega al lado tuyo y tú sientes que el Señor te da una nueva oportunidad y te dice que hasta aquí todo es borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, y su misericordia sigue siendo fiel contigo como desde el primer día. ¿Sí? También comprendí muchas cosas ese día. Eso, Germán. Gracias, Roberto. Gracias a cada uno de los que han estado compartiendo. Cada posición es válida, cada posición es respetable. Y creo que lo que estamos haciendo, o lo que pretendo de parte del Señor, es que nos pueda encender un deseo de ir más a la Escritura, de dejar que el Espíritu nos hable, pero también entender de que Dios no se va a mover según lo que Germán piensa, que Dios puede hacerlo de maneras diferentes, y esa manera diferente quizá nos pueda llegar a sorprender. Uno de mis temores, y les puedo asegurar que en estos últimos años me he preguntado mucho, Señor, yo no quiero ser como los fariseos, porque los fariseos en ese momento tenían conocimiento pleno, tenían un montón de cosas y ellos tenían ese celo, y a veces yo me encuentro, Señor, no quiero ser yo de aquellos que pongan barras, pongan problemas y haga que personas no se encuentren contigo, Señor. Quiero ser de aquellos que te siguen, de aquellos que no entiendo, Señor, pero te sigo, y que lo que quizá hoy pienso que es blanco y estoy seguro que es blanco, me doy cuenta que al final, también puede convivir con otra cosa que yo decía, no, y desarrollando estas capacidades, ¿no? Pero que tiene que ver con el caminar con el Señor. Y es interesante cuando uno tiene la posibilidad de escuchar a hombres de Dios preparados, con mucha experiencia y con muchos años de ministerio en sus hombros, y uno cuando le pide a personas de ese tipo consejo, lo que menos le pide, lo que menos le da es el entrar a una discusión teológica, sino les ve un corazón que no he aprendido nada, te dicen, ¿no? Muchas veces estas personas dicen, no he aprendido, pero ¿cómo que no he aprendido nada? Con todo lo que usted se ha preparado, no sé nada, no, solo sé que dependo del Señor. Y es interesante, mientras más conozco al Señor, más me doy cuenta que dependo de Él para todo. Mientras más me zambullo en su presencia, entiendo que no debo poner ninguna limitación a Dios, sino solamente creer en Él y avanzar en lo que Él me pide a mí, que como hablábamos la semana pasada, lo que Dios me pueda pedir a mí puede ser totalmente diferente a lo que le pide a Roberto, pero yo debo celebrar que cada uno le es fiel al Señor. Esa es la clave en todo esto. Entonces, esto tiene que ver con hablar del reino. Bueno, no sé si alguien tiene algún aporte más o algo más que quiera agregar. Quiero cerrar hasta acá para poder volver a conversar del tema en la próxima clase. Yo quiero decir sí, algo sí, respecto, un ejemplo a lo que decía Roberto y a lo que comentaba usted de Níger. Son ejemplos totalmente diferentes uno de otro. ¿Por qué? El obispo fue a predicar en la iglesia desconociendo la situación de la iglesia, y en el otro lugar se estaba trabajando en conjunto con personas que, digámoslo teológicamente, desde tu en el perspectiva. contexto bíblico, en el contexto bíblico, hablemos en el contexto bíblico, dice si hay que predicar a otro evangelio, sea anatema. Dice Juan que el único medio es, dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel para perdonarnos. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con una persona que está evangelizando y está enseñando que a través de la Virgen, o a través del rezario, o a través de rezar a través de la Virgen, por medio de la Virgen,
yo voy a alcanzar gracia y salvación de parte de Dios. Yo creo que son dos cosas totalmente opuestas. Quizá te animo a que puedas conversar de repente con algún católico carismático que te va a sentir todo lo que dijiste y de hecho vas a participar de una celebración de una iglesia carismática, católica carismática, y va a decir esto es exactamente parecido a lo de una iglesia. No quiero defender a la iglesia católica, no estoy acá para defender a la iglesia católica, lo que sí creo es que tengamos cuidado de los absolutismos, Benjamín, porque yo entiendo los textos bíblicos que citaste, me parece muy bien, pero tengamos cuidado de los absolutismos porque Dios puede hacer cosas más grandes. Pedro tuvo una sorpresa cuando se encontró con gente que fue llena del Espíritu Santo y le dijo, ¿y cómo puede ser? No le entraba en su cabeza. Hay dos personas más que quieren hablar. Lo vi a Ada Danza, que no sé quién es que está ahí, figura Ada Danza, perdón, pero y también arriba Dani quiere decir algo. Jonathan se enmudeció. Me recordé cuando estuvimos en el barco Logos Hope el año pasado, estuvo una misionera chilena comentando que ella trabajaba en Belén y recibió ella el testimonio que ni siquiera ellos predicaban directamente a los judíos, no a los judíos que están súper apegados a la ley y que todavía esperan que venga el Mesías. Y ella contaba que a estas personas, habían recibido muchos testimonios de estas personas de que Jesús mismo se les había revelado a muchas personas en sueños, haciéndoles cambiar su forma de ver. Y yo entiendo a través de este tema de la visión de reino, la soberanía de Dios, el actuar de Dios, el callar la boca de mucha gente para que vean que Dios actúa de diferentes formas. Dios es soberano y nosotros no podemos jamás limitar su poder en su actuar, en su forma, en cómo Él quiere hacerlo. Y me acordé de eso, que muchos judíos se juntaron, llegaron a la conclusión que habían visto visiones de Jesús, se les había revelado directamente, sin una persona que les hablara. Y entiendo aquí esta soberanía de Dios, esta visión de reino, esta cultura del reino que no se limita a nuestra mente, no se limita a lo que entendemos o atesoramos de la Biblia en nuestros corazones. Él es mucho más. Es mucho más que todo. Excelente. Ada Danza, que no sé quién, ¿cómo te llamas? Que figura Ada Danza. Ahí estabas por decir algo. Sí, hola. Sí, la verdad, mi nombre es Jonathan, este es el teléfono de mi esposa que tengo mejor señal. Listo, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Bueno, me quedé comentando con mi esposa el tema de cuando hablabas sobre los misioneros católicos. Bueno, me resaltan muchas dudas en cuanto a esto, de poder llamarlo hermano o no, porque, bueno, voy a hablar en lo personal. Yo antes era católico, mi esposa también, y nosotros teníamos mucha necesidad, pero sabíamos que algo había, o sea, digamos que a lo mejor el Señor ya nos estaba llamando desde ese entonces. Entonces, bueno, nosotros recibimos al Señor como hace 4 años ya, y bueno, siendo católico, como que no sabíamos que existía como este sentimiento, este sentir, pero nadie, como por ejemplo, no había tratado de evangelizar en ese momento. Entonces, lo que voy es que tal vez no encasillar a los católicos, y porque nosotros hemos tenido como muchas visiones y nos hemos visto como en una iglesia, por ejemplo, no sé, una misa, por ejemplo, y tratando de entregar un mensaje de salvación, y por medio de ese mensaje que tal vez católicos o después se nos acerquen y tratar de mostrarle realmente cuál es la verdad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasaría si lo hiciéramos? ¿Eso sería como posible? Es que no sé si entendí bien tu pregunta concretamente. Creo que entendí, ahí vos me decís si no, ahí lo reformulamos. Yo también vengo de una historia católica. Yo hasta los
12 años fui a la iglesia católica y mi familia de mucha tradición católica, en colegios y escuelas católicas y todo eso. Entonces yo entiendo mucho esto. Yo creo que uno tiene, y de hecho el testimonio de mis padres que conocieron al Señor, ellos venían de participar mucho dentro de la iglesia católica y el mismo deseo por algo mayor, y eso estaba en el corazón y el deseo de aprender más, y fue hasta que el Señor preparó un camino y de repente ahí ellos conocieron al Señor y entendimos esto y dejamos la iglesia católica y nos fuimos a una iglesia bautista. Ahora, quizá tu historia sea un poco similar. Quizá lo que Dios permita en algún caso de poder trabajar en conjunto con, por ejemplo, como hablamos misioneros, donde trabajan con otras personas que se declaran católicos y trabajan juntos, el llamarle hermanos, mira, es un tema muy complejo. Yo la verdad que cada uno tiene que desarrollar un criterio. Conozco personas que merecen mis respetos en cuanto al conocimiento de la Escritura y en cuanto al corazón compasivo, en cuales se animan a decirle hermanos. Yo personalmente no, tengo mis cuestiones internas, pero vuelvo a decírtelo con el mismo corazón que te dije hace unos minutos. Quizá hoy digo, como decía con la corbata antes, era imposible, quizá entendiendo puede ser otra cosa. Ahora, ¿cuál es el gran problema, Jonathan? El problema es cuando yo trato de encerrar a toda la gente en un solo paquete. Eso puede ser lo más tonto y lo más limitante. Yo no puedo pensar que todas las personas son exactamente igual, porque también es la misma actitud que nosotros luchamos cuando sucedió la situación con el pastor que robó y que salió en los medios de comunicación, y ustedes saben ahí de la iglesia y de la corporación, y todos dijeron que todos los evangélicos son ladrones, todos los pastores son ladrones. Ese tipo de generalizaciones que nos dañan a nosotros, muchas veces nosotros lo aplicamos. Todos los católicos piensan exactamente igual. Y eso es un problema porque todos estamos en la búsqueda del Señor. Y Dios puede, como fue tu caso, Jonathan, usar un montón de circunstancias para llegar a la luz. Y el Señor es soberano. Miren, en el tiempo del Ramadán, que terminó hace unas semanas atrás, que es el tiempo del ayuno de oración, donde todos los musulmanes del mundo pasan ayunando al Señor durante el día. No recuerdo exactamente el día, pero cerca sobre el final de los días de su ayuno, tienen una noche donde ellos ayunan especialmente y pasan un tiempo de oración, buscando mayor conocimiento de Alá. En ese momento, la iglesia evangélica del mundo se levanta en oración para que haya revelación. Muchas cadenas de oración y hermanos, Dios se revela. Ahora, ¿cómo Dios le puede hablar a una persona que tiene una cosa totalmente distorsionada, donde cree que Isa, Jesús, es un profeta más, donde reconoce que hizo milagros, pero no cree que es el Hijo, y un montón de cosas donde ven ellos a los cristianos al generalizarnos y nos llama que somos politeístas porque tenemos 3 dioses para ellos? Porque al hablar de la Trinidad, nosotros presentamos, les cuesta decir que nosotros hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno solo, y dice, ustedes son politeístas, nosotros somos monoteístas, porque Alá, nuestro Dios, y Mohammed es su profeta. Y Dios obra en medio de eso, y hay testimonios del obrar de Dios en esos contextos, como lo hay en la iglesia evangélica. Y ahora, si quieren, les rompo la cabeza con algo que yo no estoy de acuerdo, pero si quieren les rompo la cabeza con algo más. Hace un par de años estaba en Medellín, un encuentro de pastores, viene un pastor y me dice, hola Germán, yo me quiero presentar, yo soy un pastor en el cual he estado pastoreando por más de 25 años dentro de la iglesia. Yo estoy sirviendo al Señor y hace 8 años el Señor me dijo, deja tu iglesia y ponete a pastorear una iglesia católica carismática. Yo dije, ¿cómo me está diciendo eso? Si usted es pastor, usted conoce la verdad, ¿qué hace yendo allá? Es que la única forma que yo entendí de predicar a Cristo para que me puedan escuchar es estando de adentro. Yo dije, usted está loco, y probablemente esté loco, pero hay testimonios de gente que ha tenido encuentros con el Señor a través de lo que este hombre predicó. Fue su misión, entonces yo, ante eso que no lo entiendo, hace unos años atrás hubiera dicho, esto es, traigan aceite hirviendo, préndanle fuego a este hombre, porque es... Hoy en día digo, Señor, si esto te da gloria, al final de los días, Él te va a rendir cuenta a vos. Yo, Germán, no lo haría, pero no lo voy a juzgar.
No voy a decir, tampoco lo voy a hablar esto en un lugar y hacerlo pasar al frente para ponerlo. No, porque yo sé que esto también requiere cierta madurez para conversar. Hermano, en estos tiempos, aún previo a la pandemia, se había levantado todo un movimiento de los reformadores cristianos evangélicos, que lo único que hacían eran, se creían teólogos porque citaban a teólogos del siglo pasado y lo único que hacían era buscar contienda entre hermanos, que yo soy calvinista, que yo soy arminiano, y entramos en discusiones que no llevan a un puerto. Y lo único que era una lucha de orgullo, como dos gallos que están peleando, sacando el pecho a ver quién conoce más la Escritura, cuando el Señor no es eso el reino de Dios, no es eso la cultura del reino. Dios puede hacer más cosas y nos puede romper nuestra capacidad. Ahora, no estoy hablando, y tengamos mucho cuidado, no estoy queriendo de alguna forma poner un manto de piedad sobre cosas que son totalmente alejadas de lo que son los principios del reino. Pero el tema es, necesitamos entender de que Dios es más grande que lo que Germán piensa, y lo que Germán conoce está limitado. Mi mente es una limitación. No voy a entender todo, por más que me coma todos los libros. Hay gente que conoce la letra de pe a pa y no puede vivirla. La semana pasada leímos un texto de Juan donde decía, ustedes quieren vida y pues pasan estudiando, pero no quieren estar conmigo. A veces nosotros tenemos esa tendencia de pasarnos a estudiar, de querer conocer más, y solamente se llena un celo y ese conocimiento nos embota, y a veces lo que menos hacemos es pasar tiempo con el Señor, porque cuando yo paso con el tiempo con el Señor, lo que se llena en mi corazón es de amor y de compasión, donde yo puedo ver a mi hermano que quizá vea que está muy limitado, pero voy a hacer con amor corregirlo y no tirarle un palo en la cabeza. Entonces, hay muchas cosas ahí que hay en el medio para convertir, y todo esto ronda el tema de visión de reino, porque caminar en este tiempo, desarrollar un ministerio, debe ser de acuerdo a los ojos de Jesucristo y no a los ojos de Germán. Entonces, hay cosas que a Germán le parecen bien, hay cosas que a Germán le parecen mal, pero en realidad lo que importa es lo que el Señor dice que se haga. Y si me equivoco, soy un ser humano que estoy aprendiendo del Señor, que necesito aprender, y si lo que hoy digo es de tal forma, mañana puede cambiar, porque yo estoy aprendiendo. Él no cambia, Él es eterno, sus principios son eternos, pero Germán está caminando esta vida muy, muy vedado, muy lleno de la cultura, de la raíz de qué iglesia vine, cuál es la cultura argentina. Y hermanos, si usted no han tenido la posibilidad de salir de una cultura latinoamericana e ir a otra, te puedo asegurar que se abre tu mundo, y aún la percepción de la fe se ensancha más al entender desde otro tipo de culturas, lo que llaman una cosa como... Es increíble, yo lo veo a los chicos que han viajado haciendo evangelismo por muchos lados, cómo esto ha enriquecido y ha hecho mayor conocimiento de Dios, y nos lleva a decir, bueno, Señor, quiero serte fiel, quiero aprender, quiero seguir, pero no sé cómo es esto, lo otro. En vez de desecharlo de una, Señor, confirmame, hablame, y voy a su presencia y voy y profundizo más en Él. Pido perdón si algo de lo que dije hirió, no ha sido el tenor herir, ni mucho menos defender a la Iglesia Católica. Solamente usé ejemplos que son como piedras que dentro del zapato nos incomodan. Sí, amén. Entonces, sí, perdón, Jonathan. No, perdón, es que entonces usted me responde bueno, a la pregunta de llamar hermano, uno debe tener criterio, ¿verdad? Y digamos que discernimiento de espíritu, del Espíritu Santo, ¿verdad? Totalmente. Como para yo poder... Y lo otro, en cuanto a encasillar al católico, más bien, yo decía, mi pregunta era si está bien acompañarlo, digamos, como para poder entregar este mensaje evangelístico y enseñarle realmente la verdad. Esa es como la visión que yo había tenido junto a mi esposa. Entonces me parece excelente. Perdón, a mí me parece bárbaro. Yo creo que tenemos llamado a acompañar a las personas. Somos llamados a acompañar y que esa persona tenga un encuentro con el Señor. Quizá esa persona se considere católica y el día de mañana tenga revelación y se dé cuenta que se siente que lo representa más caminar en una iglesia evangélica. Gloria a Dios por eso. Germán no va a decir es salvo o no es salvo, es el Señor el que dice eso. Yo me voy a preocupar por mostrarle el Evangelio y por caminar de la mejor manera para que vea a Cristo. Y si, obviamente, si me piden un consejo, yo le voy a decir, nuestra iglesia tiene más cuestiones, pero sí, la clave me parece que lo dijiste bien claro, Jonathan, es acompañar. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, vuelvo a decir, no era la intención para nada defender la iglesia católica, sino
pensar un poco y decirles que este ejemplo que dije de Níger sucede en Marruecos, sucede en Europa, sucede en muchísimos lados. No quiero decir porque sucede en muchos lados sea bueno, tampoco, pero para que veamos que no es un caso aislado, sino que esto también puede suceder en otro lado. Pero bueno, 1 hora 20 que vengo hablando, lo controlé hoy, pido perdón, se me fue el tiempo. Así que gracias nuevamente y espero que en la próxima podamos conversar ya quizá más enfocado a cuestiones prácticas. Gracias por la participación de todos y cada uno de ustedes que estaban atendiendo y de los que han hecho aportes. Cada aporte lo celebro en el Señor. Gracias.